Voy a primero revisar si están todos invitados. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Muy bien, ¿ven la pantalla de compartida? No, eso no. Eso no, vamos a compartirla nuevamente entonces. Ahora, ¿se ve? Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. ¿Están todos ya dispuestos? Estamos grabando. Muy bien. Bueno, yo voy a, en este minuto, voy a verificar, digamos, dónde están los participantes. ¿Están todos los participantes? Ya. Bueno, siendo las 9:47, entonces yo voy a cerrar la reunión, ¿ya? Por seguridad. Bloquear la reunión. Por lo tanto, nadie más puede entrar a la clase. Ya, ¿me escuchan todos bien? ¿Ven la transparencia? ¿Me responden, por favor? Sí, profe, se ve bien. Muy bien, listo. Entonces, bueno, hoy día vamos a ver un par de conceptos que son bastante críticos en nuestro curso. Y en particular van a ser claves para los capítulos que vienen y por supuesto, obviamente, para enfrentar el certamen. El certamen, les recuerdo, es la semana, vamos a ver el tiro aquí, según el calendario, está en la semana del 11 al 15. En este minuto, dadas las circunstancias informáticas respecto de las plataformas y el uso de las plataformas, no está muy claro si finalmente el certamen será el día miércoles, como estaba originalmente programado, o incluso se puede hacer otro día. A lo mejor incluso se está viendo la posibilidad de hacerlo un sábado para tener mayor libertad en términos de la disponibilidad de la plataforma, ¿ya? Así que hay que estar atento porque seguramente desde la administración central de la plataforma y obviamente desde la coordinación del curso nos van a avisar efectivamente cuándo se va a hacer el certamen, ¿ya? Pero en todo caso, como digo, está programado para esa semana, en la semana del 11 al 15 de mayo, ¿ya? Y como les comento, debiera de incluir, obviamente, el capítulo 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces es muy importante que pongan atención respecto del capítulo que vamos a ver ahora, puesto que, como digo, son un par de conceptos esenciales que tienen que ver con justamente pesos atómicos, peso molecular, mol, número de Avogadro, reactivo límite, que son dos conceptos muy importantes para poder enfrentar entonces los capítulos que vienen, ¿ya? Bueno, hablábamos obviamente que la motivación para poder introducir estos conceptos era la posibilidad de poder calcular, por ejemplo, cuánta masa de CO2 o de cualquier otro gas, de cualquier otra molécula, contiene una cierta cantidad de carbono. En este caso, 4.000 millones de toneladas de carbono que se acumulan cada año en la atmósfera. La pregunta entonces que teníamos que hacernos es, bueno, ¿cuánto de eso se transforma en metano,
que tiene carbono, cuánto de eso se transforma en CO2, que también tiene carbono, cuánto de eso se transforma en otros compuestos químicos, obviamente dentro del ciclo del carbono, y para poder responder esta pregunta, entonces necesitamos poder pasar, ¿cierto?, por estos conceptos, ¿ya? Entonces, vemos ahí en pantalla que para poder establecer un método que nos permita de alguna manera determinar entonces esta pregunta, había que asignarles un peso atómico relativo a los átomos, puesto que los átomos son obviamente muy livianos para ser pesados. No se pueden pesar en una balanza. Y como no se puede pesar en una balanza, entonces hay que asignarle este peso relativo. ¿Ya? Este peso relativo tiene una metodología, que es la que aparece aquí. Primero escogemos un átomo patrón, así como cualquier sistema de comparación exige la necesidad de tener un patrón. En este caso vamos a ver que el patrón es justamente el isótopo más estable del carbono, el carbono 12. Se le va a asignar una masa arbitraria, que en este caso va a ser 12 gramos, y se compara la masa de todos los átomos de la tabla periódica con, obviamente, este patrón, ¿ya? Y finalmente se le asignan las masas, entonces, a cada uno de los átomos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos esta escala de pesos atómicos relativos en un esquema en el cual colocamos, ¿cierto?, estas 12 unidades de masa atómica en una balanza, y al otro lado colocamos entonces el carbono, y en función de eso entonces ahora asignamos un valor de la masa de un átomo distinto, de un elemento, digamos, distinto, por ejemplo, en este caso oxígeno. Sabemos que la masa del oxígeno es obviamente un compuesto diatómico, ¿ya? Que tiene dos átomos de oxígeno, entonces la masa de oxígeno será 12 dividido por 32, donde en este caso, ¿cierto? Este 12 dividido por 32 corresponde a una proporción, ahí está la proporción 3 octavos, ¿ya? Y en función de eso ahora vamos a calcular esta Profe, escala, ¿ya? profe, ¿Sí? es que lo que pasa, a un compañero se le apagó el computador. Estaba en la clase, pero se le apagó el computador y se salió. Sí, no, yo no voy a dejar entrar a nadie más, tal como les dije. La instrucción fue bloquear la clase, así que el que se salió lamentablemente no va a poder entrar, ¿ya? Porque no sé yo efectivamente quién es quién ahí, Pero ¿ya? usted no tiene la lista como para ver porque uno se tiene que inscribir con el correo del institucional. Así que ahí podría ver. A mí la vez pasada me pasó lo mismo y encuentro que igual es algo injusto porque yo me senté, o sea, estaba lista la hora y si Porque, se me apaga el mire, computador, lo que pasa es es que eso como, puede no pasar, depende de mí. préstame la tabla. Lo que pasa es que eso puede pasar durante toda la clase periódica, Sí. y No, por lo sí, sí, entiendo. Es tanto que lo que pasa es que yo, o sea, interrumpen. me salí, igual no tengo tiempo, o sea, tenemos tantas cosas que igual después es complicado ponerse al día con la clase. Lo ideal es estar cuando corresponde la clase. Y eso igual no Claro, depende de uno si se le apaga el computador o claro. no, porque son cosas externas. Pero la clase está disponible, señorita. La clase está disponible, así que su compañero la puede mirar cuando quiera, como quiera. Está ahí disponible, así que no hay problema. ¿Ya? Bueno, profesor, Entonces, no muchas hay gracias. mucha interrupción. Ya. Entonces, como le decía, esta escala de peso atómico que parte a partir de carbono 12, ¿ya? Este carbono 12 usa el isótopo más estable del carbono, ¿ya? Donde efectivamente se le asigna una masa arbitraria de 12 unidades de masa atómica. Este concepto de UMA, unidad de masa atómica, es un concepto bien abstracto, así que hay que entenderlo, digamos, en esa magnitud, ¿ya? Entonces, una unidad de masa atómica es un doceavo, porque obviamente 12 era la masa a la cual le hemos asignado al carbón, un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12, ¿ya? Entonces, en función de esto, vamos a calcular ahora, acuérdense que los isótopos tenían un porcentaje de existencia en la naturaleza, por ejemplo, en el caso del carbono
Está el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 12 existe en la naturaleza en un porcentaje bastante abundante, es más estable y por eso obviamente se escogió como el isótopo base, digamos, para poder hacer esta escala relativa. Tiene un 98,9% de abundancia en la naturaleza. El carbono 13 tiene un 1,10% de abundancia, y por lo tanto obviamente se va a considerar esa abundancia en el cálculo. Entonces ahora vamos a determinar que el carbono 13 es 1,083 veces más pesado que el carbono 12. ¿Ya? Entonces, para calcular el peso atómico de este átomo de carbono 13, que es un isótopo que existe en la naturaleza de carbono, se va a multiplicar 12, que es la masa del carbono, por, en este caso, 1,0836, que sería obviamente la masa del carbono 13 en términos de su, en este caso, su neutrón extra, ¿no? ¿Ya? Y vemos que Profe, entonces el carbono, déjeme terminar por favor, que el carbono entonces 13 tiene una masa de 12 por 1,083 y eso es 13,0033 unidades de masa atómica de nuevo. Seguimos hablando entonces de unidades de masa atómica. ¿Cuál es su pregunta? era de que cómo sabe determinar que el isótopo carbono 13 era más pesado que el carbono 12. Porque tiene un neutrón de más. Acuérdese que ya pasamos los isótopos. Déjeme ver si tengo acá la transparencia a mano de los isótopos. No lo tengo acá a mano. Voy a tener que buscarla. Vamos a mostrarla. Ah, pero es de Espérese un la momento. tabla grande que tenía de todos los carbonos, ¿no? Exacto. Esa tabla, si usted la mira, espérese un momentito. Si usted la mira en la tabla, aparece ahí las propiedades del isótopo y aparece ahí, en el caso del carbono, aparece en la tercera columna la masa isotópica. Y esa masa isotópica es la misma que estamos calculando ahora, esa masa isotópica que está ahí, que es 12 para el caso del carbono 13, del carbono 12, perdón, tiene los 6 protones más los 6 neutrones. Y en el caso del carbono 13 tiene los 6 protones y los 7 neutrones. Ese neutrón de más es justamente el que está pesando ese 1,083 unidades de masa atómica extra, digamos, en este caso, y por eso calculamos entonces el valor del isótopo del carbono 13 con una masa que tiene 13,0033 UMA, ¿ya? Y lo mismo respecto al carbono 14, que tendría 14,0032 unidades de masa atómica, ¿ya? A pesar de que, como ya sabemos, ese carbono es un carbono inestable que no existe en la naturaleza, ¿ya? Por eso obviamente aparece aquí que su abundancia es, dice una rayita, porque en definitiva es un isótopo radioactivo, un isótopo que se desintegra, digamos, y por lo tanto no es estable en la naturaleza, ¿ya? Gracias. Bueno, siguiendo con eso, entonces tenemos que tabular de alguna manera el peso atómico. Este peso atómico, como ya he mencionado, es un peso comparativo que se hace en función de esta escala del carbono 12. Entonces ahí vemos que el valor en tabla, y ahí me interesa que ustedes vean una tabla periódica que tengan a mano, y van a poder ver que efectivamente no hay ningún elemento de la tabla periódica que tenga un valor de un número entero. O sea, ni siquiera el carbono aparece, ¿cierto?, con un peso atómico de 12,000, sino que aparece con un valor de 12, y obviamente 2 o 3 o 4 cifras significativas, dependiendo de cuál sea la exactitud de la tabla periódica que tengan, pero aparece siempre con un número
fraccionario, un número que no es entero. Esto es porque justamente cada valor del peso atómico considera los valores de cada uno de los isótopos que están nuevamente en esa tabla, o sea, los isótopos estables que existen para cada elemento. Por ejemplo, como aparece ahí, podemos ver para el caso del carbono, que está ahí puesto en pantalla, aparece, ¿cierto?, el carbono 12 multiplicado por su abundancia isotópica, ¿ya?, que es el 98,9%. Después aparece el carbono 13 con su abundancia isotópica, ¿ya? Y no aparece el carbono 14 porque, como dije, ¿cierto?, anteriormente, el carbono 14 es un isótopo no estable y por lo tanto obviamente no aparece aquí en el cálculo de las masas. Entonces cada porcentaje de abundancia isotópica por la masa del átomo en su forma isotópica nos da obviamente un valor, el cual sumado finalmente nos da el valor total para cada peso atómico, ¿ya? Entonces, cada peso atómico reportado para un elemento es un promedio ponderado que toma en cuenta todos los isótopos estables que tiene cada elemento. Los porcentajes de abundancia natural que yo acabo de mencionar para cada uno de estos isótopos. Y la masa finalmente asignada a cada uno de ellos isótopos según la escala de peso atómico relativo en función del carbono 12. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes pueden observar que cada elemento que está aquí, ¿cierto?, en la tabla periódica, cada uno de ellos tiene un valor que obviamente corresponde a un número fraccionario, ¿ya? Porque considera entonces estos antecedentes: isótopos estables, porcentaje de abundancia y la masa asignada a cada uno de ellos, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, entonces, obviamente, podemos ahora calcular los pesos moleculares. Y los pesos moleculares no son otra cosa que la sumatoria proporcional de cada uno de los pesos atómicos de cada elemento dentro de la molécula, ¿cierto? Esto ya ustedes lo conocen seguramente. Ahí hay un ejemplo: el peso molecular del CO2 corresponde a la sumatoria del peso atómico del carbono, que hay un solo átomo de carbono, y la sumatoria del peso atómico del oxígeno, que hay 2 átomos de carbono, ¿ya? Por lo tanto, entonces, en total, tenemos, sumando obviamente las proporciones y los aportes de cada átomo, tenemos 44 unidades de masa atómica, ¿ya? Aquí hay otro más complejo, el que ya también hemos visto, un CFC, 2 átomos de flúor, difluor, dicloro, carbono, 2 átomos de cloro y un átomo de carbono, y por lo tanto entonces la sumatoria de todo esto nos da 120,913 unidades de masa atómica, ¿ya? Hasta ahí estamos bien y hemos pasado a tener ahora una escala relativa, uniforme, y que nos permite tener entonces los valores de los pesos atómicos y los pesos moleculares para cualquier compuesto químico. El tema en cuestión es cómo podemos pasar de esta condición, de esta característica, ¿cierto?, de pesos atómicos y pesos moleculares, a una cierta cantidad de moléculas o átomos que puedan ser, por una parte, cuantificables y por una otra parte, medibles, pesables en los instrumentos habituales de los laboratorios, ¿ya? Y ahí entonces este caballero que está ahí en la fotografía aparece, ¿cierto?, por ahí por el año 1600, y entonces se le ocurre justamente de realizar una serie de experimentos para poder verificar cuál es la cantidad de unidades fundamentales exactamente que contienen esa masa de carbono 12. Entonces desarrolla el concepto de mol, donde mol es la cantidad de sustancia que contiene un número de unidades fundamentales
exactamente igual al número de átomos que está contenido en la masa de carbono 12. O sea, ahí pasamos recién de peso atómico, que son en unidades de masa atómica, a, que es lo más importante, a una unidad en gramos. Ya pasamos de unidades de masa atómica a gramos, a 12 gramos de carbono 12. Carbono 12, acuérdense, es nuestro patrón de referencia. Entonces aparece este número de Avogadro que corresponde a 6,02 por 10 a la 23, que es el número de unidades fundamentales, en este caso átomos, que está contenido en 12, vuelvo a repetir, lo más importante, gramos, 12 gramos de carbono 12. Entonces mol, por consiguiente, va a ser la cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro de partículas fundamentales. Entonces un mol, entonces, va a ser siempre la cantidad de sustancia en gramos que contiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas fundamentales. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿pero a qué se refiere con sustancia? Sustancia se refiere a cualquier compuesto químico, ¿ya? A cualquier molécula. La cantidad de esa molécula que contiene un número de Avogadro de estas unidades o de estas partículas fundamentales. Vamos a ver un ejemplo para que se aclare, porque el concepto es, como dije ya, bastante abstracto. ¿Ya? Es Ya. interesante que puedan evaluar también, estoy buscando algún... Que ustedes vean aproximadamente en términos prácticos, ¿no? En términos coloquiales, digamos. El límite de detección, en definitiva la precisión de una balanza, una balanza que ustedes van a usar en el laboratorio, espero yo algún día, y no solamente la ven en video, tiene del orden de 0,1 miligramos. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es capaz de pesar, la unidad más pequeña que es capaz de pesar una balanza analítica, 0,1 miligramos. ¿Ya? 0,1 miligramos son 1 por 10 elevado a menos 4 gramos. ¿Ya? Entonces, tendríamos que ver ahí, la pregunta sería, ¿qué cantidad de átomos de carbono podrían haber en 1 por 10 elevado a menos 4 gramos? O en 0,1 miligramos. ¿Ya? ¿Cuánta cantidad de carbono en átomos, número de átomos, hay en 1 por 10 elevado a menos 4 gramos? Bueno, tenemos que hacer para eso un ejercicio. ¿Ya? Se los dejo ahí planteado en mente mientras tanto. Lo vamos a hacer un ratito más para que podamos identificar cuánta cantidad de átomos de carbono hay específicamente en 0,1 miligramos. Y 0,1 miligramos, más o menos, para que ustedes digamos, se imaginen, cuando ustedes borran con una goma y le sale una viruta, una cosita, digamos, de restos de goma de borrar, más o menos eso debe pesar 0,1 miligramos, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea de lo que es 0,1 miligramos. Y la pregunta es, ¿cuántos átomos de carbono habrían en 0,1 miligramos? Si fuera esa gomita, ¿cierto? Solo carbono, ¿cuántos átomos habrían ahí? Bueno, hay que imaginarse, ¿cierto? Que obviamente tienen que ser muchos, pero ¿cuánto? Eso lo vamos a calcular. Bueno, ¿cuál es la relación que existe ahora entre la masa de un mol, que es lo que estábamos recién comentando, y la unidad de masa atómica? Para poder obviamente hacer la transferencia entre unidades de masa atómica y gramos, ¿ya? Entonces, tal como lo vemos acá, una masa de un mol de carbono 12, que pesa 12 gramos, ahora 12 gramos, acuérdense, porque estamos hablando ya de un mol, y cuando hablábamos de un mol estábamos hablando ya de relaciones en gramos, tiene un número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, por 12 unidades de masa atómica. ¿Por qué 12 unidades de masa atómica?
porque obviamente ya sabíamos anteriormente que eso es lo que pesa, ¿cierto?, en unidades de masa atómica el átomo de carbono. Y como en un mol hay un número de Avogadro de átomos o de esas unidades fundamentales, ¿cierto?, que hablábamos antes, entonces lo multiplicamos por lo que pesa un átomo, ¿cierto? Esto es lo que pesa un átomo de carbono, ¿ya?, multiplicado por el número de átomos que hay en un mol, que son 6,02 por 10 a la 23, y entonces nos da la relación que existe entre unidades de masa atómica y gramos, ¿ya? Entonces, una unidad de masa atómica es 1 partido por, despejando solamente algebraicamente de acá, 1 partido por el número de Avogadro en gramos, y eso es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. Y yo dije que lo que podíamos pesar, ¿cierto?, en una balanza analítica era 10 elevado a menos 4 gramos, ¿ya? Eso es lo que dijimos que podíamos pesar en una balanza analítica. Y resulta que una unidad de masa atómica pesa 10 elevado a menos 24 gramos. Por lo tanto, jamás vamos a ser capaces de pesar una unidad de masa atómica. O lo que pesa un átomo de carbono, que pesa 12 unidades de masa atómica. 12 por 10 elevado a menos 24 gramos. Jamás, ¿cierto? No hay ningún instrumento, muy probablemente no lo habrá nunca, ningún instrumento que sea capaz de pesar esa cantidad tan pequeña, de pesar en definitiva un átomo de carbono, ¿ya?, o un átomo de cualquier otro elemento, tampoco de moléculas, ¿ya? Porque la capacidad que tiene esta balanza, como digo, es por lo más, ¿cierto?, lo más exacto, es pesar del orden de 10 elevado a menos 4 gramos. ¿Ya? Estamos hablando acá de 10 elevado a menos 24 gramos. ¿Ya? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, un átomo de magnesio, por ejemplo, pesa 24,31 unidades de masa atómica. ¿De dónde salió ese valor? Ese valor salió de acá, de la tabla periódica. Si ustedes ven y tienen la tabla periódica al frente, como yo les pedí, y ven cuál es el valor de la masa atómica, del peso atómico del magnesio, aparece ahí 24,3050, que es el valor que aparece acá, 24,331 unidades de masa atómica. Entonces, ahora, eso es lo que pesa un átomo. Ahora, un mol de magnesio pesará en gramos lo que pesa su peso atómico. Por lo tanto, pesará 24,31 gramos. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos átomos va a tener, obviamente, un mol de magnesio? Va a tener 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, o sea, un número de Avogadro de átomos. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo mismo para cualquier átomo, para cualquier elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, otro que conocemos bastante, el oxígeno, ¿cierto? ¿Cuál es su peso en unidades de masa atómica? El que aparece en la tabla periódica, o sea, el peso atómico. 15,994 unidades de masa atómica. Eso es lo que pesa un átomo de oxígeno. ¿Cuánto pesa ahora un mol de oxígeno en gramos? Pesa lo que pesa su peso atómico. O sea, lo mismo que está acá. 15,99 gramos. Eso es lo que pesa un mol de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de oxígeno? Un número de Avogadro. O sea, 6,02 por 10 a la 23 oxígeno. ¿Ya? La única unidad fundamental que nos dejaron los físicos a los químicos es el mol. ¿Ya? No tenemos otra unidad fundamental. Los físicos tienen el metro, tienen el kilómetro, tienen obviamente, qué sé yo, no sé, la fuerza de gravedad, tienen bueno, un montón de otras unidades fundamentales en que basarse. Sin embargo, nosotros tenemos solamente el mol. ¿Ya? Por eso es tan importante para todos los efectos de cálculo en química, porque podemos pasar de átomos que no se pueden pesar a
moles de algún compuesto o de algún átomo que sí se pueden pesar, porque 24,31 gramos sí que se pueden pesar en una balanza, ¿ya? Si ahora en vez de un mol decimos vamos a pesar medio mol, 0,5 mol, bueno, podemos pesar todavía, ¿cierto?, la mitad de 24,31 gramos, ¿cierto? 13 gramos todavía se pueden pesar. Y si decimos no vamos a pesar un mol, vamos a pesar 0,2 moles, también lo podemos pesar, porque todavía están en condiciones de pesarse dentro del rango que yo les di de una balanza, ¿cierto?, analítica, ¿no? Y eso es ¿Profe? la gran ventaja que nos permite, ¿cierto?, en este caso, usar esta unidad, tanto el mol como obviamente el número de Avogadro, ¿sí? De que, ¿cómo era la última relación que hizo? De que cuántos átomos hay en un mol es el número de Avogadro. Exacto. Ah, ya, Siempre va a ser así, casi. ¿ya? Lo Eso es mismo para en el todos los caso, elementos. para todos los elementos, y lo mismo para todas las moléculas. Por ejemplo, aquí aparece, ¿cierto?, la molécula de glucosa, C6H8O6, ¿ya? Y esta molécula pesa, después de haber calculado, por supuesto, el peso molecular, pesa 176,08 UMA. Eso corresponde al peso molecular de la molécula de glucosa. ¿De dónde salió ese peso molecular? Del cálculo de la sumatoria de los aportes de cada uno de los pesos atómicos del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, ¿correcto? Y entonces apareció el peso molecular de la molécula que estamos hablando, ¿ya? Que pesa en unidades de masa atómica, una sola molécula pesa 176,08 unidades de masa atómica. Ahora, ¿cuánto pesa un mol de esta molécula? Pesa lo mismo que su peso molecular, pero obviamente ahora en gramos, ¿ya? ¿Y eso siempre va a ser así? Siempre va a ser así, ¿ya? El peso de En una gramos, molécula en UMA va a ser siempre igual a un mol de al peso de ese molecular, compuesto en gramos. exactamente, siempre que tenga el peso molecular. Si obviamente calcula el peso molecular errado, por supuesto que el resto está errado, pero si tiene el peso molecular bien calculado, siempre el valor del peso molecular de un mol va a corresponder ahora en gramos al mismo valor del peso molecular. ¿Y Ah, ya. cuántas moléculas vamos a tener en un mol de ese compuesto químico? 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa en un mol, ¿ya? Ah, ya. Esa es ¿Profe? la constante. ¿Sí? ¿Un UMA es lo mismo que decir un gramo partido en mol entonces? ¿Un gramo partido mol? No. No, porque efectivamente cuando hablamos de un gramo partido por mol estamos hablando de la unidad de peso molecular. El peso molecular de cualquier compuesto, el peso molecular de cualquier compuesto tiene unidades de gramos partidos por mol. Esa es la unidad del peso molecular, ¿ya? Gramos mol, ¿ya? Por la sencilla razón, como lo vamos a ver ahora a continuación, ¿cierto?, que cuando hablamos de mole, vamos a escribir aquí mol, que se escribe con una N, es igual, ¿cierto?, a gramos partido por el peso molecular del elemento. En el caso del elemento será peso atómico, ¿ya? En el caso de la molécula será peso molecular, ¿ya? Aquí, ¿qué tenemos? Y esto es lo interesante. Tenemos un mol de distintas sustancias. Por ejemplo, en el caso de acá, del frasquito A, que son pesosales de 50 mililitros en volumen. Aquí tenemos entonces, y ustedes se fijan que la cantidad de cobre que hay es bastante pequeña, está concentrada en el fondo del vaso, porque el peso del cobre es bastante elevado, 63,54 gramos. Entonces, un mol, la gracia está que todos estos valores que están ahí en la pantalla son todos un mol de cobre, un mol de aluminio, un mol de plomo, un mol de azufre, un mol de cromo, un mol de magnesio. Sin embargo, ustedes ven que todos tienen volúmenes distintos, ¿ya? Dependiendo obviamente de sus características físicas y químicas, el volumen puede ser distinto. Aquí también concentrado, ¿cierto?, en el fondo. Fíjense aquí en el caso del
del cromo, que es un elemento bastante pesado también, igual como el cobre, también está concentrado. En cambio, el azufre, que es un polvo, tiene 207 gramos, podríamos pensar que podría ser también un volumen mayor, ¿cierto? ¿Ya? Pero la gracia está que todos tienen en común que todos son un mol. Es como cuando uno les hace la pregunta, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de plomo? Ya, pues respóndame. Pesan lo mismo. ¿Pesan lo mismo? ¿Cuánto pesan? 1 kilo. Un kilo. Aquí es lo mismo. Aquí tienen todas estas sustancias en común que son un mol. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, la pregunta que uno podría hacerse aquí, ¿cuántos átomos de cobre hay aquí en este frasquito? ¿Mm? ¿Cuántos? 6,02 por 10 a la 23. Un número de Avogadro, obviamente, de átomos de cobre. 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Aquí también hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Y aquí lo mismo. También hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de plomo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces ustedes pueden, la próxima vez, cuando podamos salir, van a ir a comprar pan donde la señora Juanita, ahí al lado, y entonces le van a decir a la señora Juanita, por favor, me da un molde de yuya. ¿Y cuántas yuya van a hacer? De Avogadro. ¿Cuántas yuya? Número. 6,02 por 10 a la 23. Ya, 6,02 por 10 a la 23 ayuya. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de ayuyas que es eso, no? 6,02 por 10 elevado a 23 ayuyas. O sea, una cosa Por Chile de puros inconmensurable. panes. Podrían empapelar Chile completo con ayuya y todavía les va a sobrar ayuya. ¿Ya? Jefe, ¿Sí? es Más fuerte. que todavía no entiendo cómo, si se ve como mayor cantidad, tienen la misma cantidad de átomos. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Que la misma cantidad? ¿Qué? Que se ve, por ejemplo, en las fotos que algunos tienen como más para poder llegar como al peso, pero ¿cómo tienen la misma cantidad de átomos? Eso es un problema de volumen nomás. Es como el caso del algodón. Sí. Todos pesan un kilo, pero el algodón se ve gigantesco porque obviamente tiene fibras y obviamente Pero se ve a voluminoso. eso me refiero porque, por ejemplo, el algodón tendría mucho más algodones para poder igualar al plomo. No, Y pues no, nada que ver, pues no tiene nada que ver eso, una cosa con la otra. Aquí estamos hablando de materia que está muy condensada, como el caso del plomo o del cobre, ¿cierto? Que tiene un peso muy grande, ya, respecto del aluminio, por ejemplo, que es muy liviano, que es como el 26, por ejemplo, ¿no? Que está ahí. Que en definitiva tiene obviamente un volumen distinto, pero en definitiva la cantidad de átomos que están ahí son la misma. El número de Avogadro ahí que tiene de átomos de aluminio para constituir un mol es la misma. Entonces la base de cálculo es la misma. Todas las sustancias que están ahí tienen en común que son un mol de cada sustancia, ¿ya? Y obviamente, como ya hemos definido, cuando estamos hablando de un mol, una sustancia que tiene un mol tiene una cierta cantidad de átomos definida, 6,02 por 10 a la 23. Ahora, ¿cuánto pesan esos moles? Va a depender de su peso molecular o de su peso atómico, en este caso peso atómico, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en México, los huevos no se venden por docenas o por unidad, se venden por peso. ¿Ya? Es lo mismo. Uno aquí está acostumbrado a comprar una docena de huevos o 30 huevos, qué sé yo, lo que viene en una caja, y los vende por unidad. En cambio, en otros países se vende por peso. Uno agarra los huevos y los pesa. Y habrá obviamente un huevo que pesa más y un huevo que pesa menos, ¿no? Pero todos tienen en común que son unidades. Lo mismo acá, un mol. Algunos pesan más, otros pesan menos. El mol de cobre pesa más,
el mol de aluminio pesa menos, pero todos tienen en común que son un mol, ¿ya? Entonces, en el caso de las moléculas, lo mismo. Aquí tenemos varias sales distintas, se ven de distinto color, atrás están todas en recipientes iguales de 250 mililitros, ¿ya? Más o menos se ven que están dentro de la misma cantidad, a diferencia de los que están adelante, ¿cierto? Pero todas tienen en común de nuevo lo mismo, todas son un mol de, en este caso, dicloruro de níquel, un mol de dicromato de potasio, un mol de dicloruro de cobalto, un mol de sulfato de cobre y un mol de cloruro de sodio. Ustedes ven ahí el mol de cloruro de sodio, está en un vaso pequeñito, sin embargo sigue siendo un mol. ¿Cuántos átomos, perdón, cuántas moléculas hay de cloruro de sodio en este vaso? Nuevamente, un número de Avogadro de moléculas de cloruro de sodio. Nuevamente, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de cloruro de sodio. ¿Ya? Nuevamente lo mismo. En cada uno de estos ejemplos estamos viendo entonces el mismo concepto, el concepto de un mol. Para que ustedes más o menos tengan una idea así de cálculo. Este señor, el abogado, que tenía un nombre tan largo como su número, se llamaba Lorenzo Romano Amadeo Carlos Avogadro di Quaregna y di Cetero. Es un nombre bastante largo, ¿no? Entre 1770 y 1780 que nació, ¿cierto?, en Italia. Y para que ustedes vean más o menos el siguiente cálculo. Si alrededor de los 6,02 por 10 elevado a 23, en este caso haciendo uso obviamente de moneda inglesa, los peniques se distribuyeran entre los casi ya 7 billones de personas de la Tierra, cada hombre, cada mujer y cada niño podría gastar $1 millón cada hora, cada día, cada noche, y solo podrían gastar la mitad de esta cantidad antes de morir. Para que ustedes se imaginen la cantidad inconmensurable que corresponde a este valor de 6,02 por 10 a la 23. Ahora, si yo les diera la tarea, por ejemplo, a ustedes, de contar un número por segundo, o sea, 1, 2, 3, de aquí en adelante, las 24 horas del día, los 365 días del año, como castigo, se necesitarían 4 millones de años para poder realizar esa tarea. O sea, varias generaciones de química y sociedad contando hasta la eternidad para poder contar el número 6,02 por 10 elevado a 23, lo que sea. ¿Ya? O sea, es un número muy inconmensurable, para que ustedes se imaginen. Cuando yo les pregunté hace un momento atrás sobre el cálculo de cuánta cantidad de átomos podrían haber en 0,1 miligramos de carbono. La cantidad de átomos que hay ahí son 5,016 por 10 elevado a 18 átomos. 5,018 por 10, 16, perdón, por 10 elevado a 18 átomos. ¿Ya? O sea, una cantidad de átomos absolutamente inconmensurable. ¿Ya? Y apenas eso se puede pesar. ¿Ya? Es una pequeña fracción, como yo les dije, de lo que sale cuando uno borra la goma, que más o menos es 0,1 miligramos. Eso se podría pesar, y ahí hay 5 por 10 elevado a 18 átomos. ¿Ya? Una cantidad también enorme. ¿Ya? ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? La masa de un átomo de carbono. Bueno, 2 por 10 elevado a menos 23 gramos. ¿Cómo se calcula todo eso? Bueno, a partir de las relaciones que existen entre los pesos atómicos y, obviamente, este valor del mol y del número de Avogadro. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos ahora también para que podamos aclarar cada vez más esto. ¿Ya? ¿Profe? Veamos un ejemplo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre peso atómico y peso molecular? Que el peso atómico es del peso de un átomo y el peso molecular es el peso de una molécula. Lo que acabamos de ver, ¿no? El peso molecular se calcula a partir
de la sumatoria de los pesos atómicos de cada uno de los átomos que están contenidos en una molécula. ¿Ya? Ya. Pero ¿por Veamos qué, entonces, profe? ¿Por qué cuando se suman todos los pesos atómicos que se miden en UMA, después el peso molecular queda en gramos partido mol? no, si yo puedo poner el peso molecular en UMAS también. No hay Pero ningún problema. entonces, Y lo vimos. UMA acuerdas? y gramos partido mol es lo mismo. Aquí lo vimos. ¿Ya? Ahí está. Unidades de masa atómica. ¿Ya? Una molécula pesa lo que pesa su peso molecular en unidades de masa atómica. Y un átomo pesa lo que pesa su peso atómico en unidades de masa atómica. Perdón. ¿Ya? Ahora, para pasar de unidad de masa atómica a gramo, la única forma de pasar es obviamente a través del mol. ¿Ya? ¿Estamos? Veamos un ejemplo para que se les aclare más de a poco. Bueno, aquí tenemos entonces lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Cuánto pesan las siguientes cantidades de sustancia? ¿Cuánto pesa un mol de carbono? ¿Ya? Sabemos que un mol de carbono tiene un número de Avogadro de átomos de carbono. ¿Ya? Y sabemos que existen dos isótopos estables de carbono, carbono 13 y carbono 12. ¿Ya? Y las masas, obviamente, y sus abundancias en la naturaleza se conocen. Entonces, veamos entonces por parte. Esto obviamente es un camino un poco carretero, pero en definitiva nos permite ir de a poco desenmarañando, digamos, cómo se opera con esto. ¿Ya? Entonces la masa de el primer carbono, ¿ya? De carbono 12, será 0,98, que ya sabíamos que eso es la masa del isótopo más estable de carbono 12, por el número de Avogadro, ¿ya? La cantidad de átomos que hay en un mol. Y la masa del isótopo de carbono 13 por también el número de Avogadro, ¿ya? Entonces, aquí podemos calcular ahora la cantidad de lo que pesa un mol. Un mol de carbono entonces va a pesar 0,9889, que es la masa de ese isótopo de carbono 12, por un número de Avogadro, más 0,011, un número de Avogadro, por la masa, ¿cierto?, que era del isótopo 13. Y esto nos da, obviamente, en función de lo que ya estábamos hablando, de 0,98889 por 12, que es la masa en UMA del isótopo de carbono 12, 0,011 por 13,003 UMA, la masa del carbono 13. Y eso nos da finalmente que la masa del mol es igual a 12,011 unidades de masa atómica, que es lo que ya habíamos visto en las transparencias anteriores, que correspondía a la masa que está obviamente aquí en la tabla periódica, ¿ya? Para, en este caso, el átomo de carbono, ¿ya? Y por lo tanto, un mol ahora, un mol, va a pesar, en este caso, un número de Avogadro multiplicado por lo que pesa un átomo. Y un átomo pesa 12,011 unidades de masa atómica, su nombre lo indica, unidades de masa atómica, lo que pesa un átomo. Lo multiplicamos por la cantidad de átomos que hay en un mol, que son 6,02 por 10 a la 23, y nos da obviamente la masa de un mol, ¿ya? Y sabemos además que una unidad de masa atómica es igual a 1 partido por el número de Avogadro, ¿ya? En gramos, ya que es lo importante, porque nos estaban preguntando cuánto pesa en definitiva en gramos, ¿no? Entonces la masa de un mol de átomos de carbono en gramos va a pesar el número de Avogadro por 12 unidades de masa atómica, que es lo que hablábamos recién, por lo que pesa obviamente una unidad de masa atómica, que es 1 partido por el número de Avogadro, nos damos vuelta obviamente en lo mismo, en gramos, y ahí pasamos de unidad de masa atómica a gramos, ¿ya? Y finalmente obtenemos el valor directo, que yo les he estado mencionando todo este rato, que es 12 gramos, o sea, lo que pesa un mol, ¿ya? de átomos de carbono, pesa lo que pesa su peso atómico. Y el peso atómico del carbono es
12. Por lo tanto, entonces, un mol pesa 12 gramos. ¿Y cuántos átomos hay en un mol? Un número de Avogadro de átomos de carbono. 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Este, obviamente, fue un proceso largo que de alguna manera nos permite ir desarmando de a poco y cómo pasamos finalmente de UMA a gramos en términos operacionales y en términos de las unidades, ¿cierto? ¿Ya? Pero ya sabemos que en general, para cualquier masa disponible, podemos calcular el número de moles directamente en función de lo que ya dijimos. O sea, el número de moles es igual a la masa disponible en gramos dividido por el peso atómico o el peso molecular, como estamos viendo acá, en gramos partido por mol. ¿Ya? Y obviamente se van los gramos y nos quedan los moles. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es el número de moles, N. N es igual entonces a gramos partido por peso atómico, o si es una molécula, será peso molecular. ¿Ya? En el caso de molécula. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Veamos entonces ahora un ejemplo más práctico. Aquí tenemos que 1/8 de mol de butano. ¿Ya? C4H10. Calculamos entonces cuánto pesa, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto pesa 1/8 de mol de butano en gramos? Calculamos el peso molecular. Para la señorita que no sabía calcular pesos moleculares, aquí está. Peso molecular del C4H10 es la sumatoria del subíndice que está acá multiplicado por el peso atómico del carbono, más el subíndice que está acá multiplicado por el peso atómico del hidrógeno, puesto que estamos teniendo una molécula que tiene el aporte de 4 átomos de carbono y de 10 átomos de hidrógeno. Total, 58,12 el peso atómico, gramos, ya dijimos, mol. Esa es la unidad del peso molecular o del peso atómico. ¿Ya? Por lo tanto, una molécula de butano pesa 58,12 unidades de masa atómica, ¿ya? O un mol de butano pesa lo que pesa su peso molecular en gramos, o sea, pesa 58,12 gramos. ¿Y cuántos átomos o moléculas en este caso contiene? Un número de Avogadro de moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de butano. Pero nos están preguntando no por un mol, nos están preguntando por 1/8. Bueno, entonces dividimos ese valor por 8, ¿cierto? Y nos da la cantidad en gramos. O sea, 1/8 de mol de butano pesa 7,27 gramos. Y 7,27 gramos, obviamente que son pesables en una balanza tradicional de laboratorio. Bueno, aquí es un poquito más complicado porque como es un gas, no es tan fácil de pesar. Pero, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista analítico, claramente que se puede pesar. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, otro ejemplo. ¿Cuánto pesan 3,05 por 10 elevado a 20 átomos de magnesio? ¿Se dan cuenta? Una cantidad, obviamente, muy, muy grande de átomos, que lo más probable es que pesen muy poco, porque obviamente ya dijimos que los átomos pesan muy, muy poco, tan poco que no se pueden pesar. ¿Ya? Entonces veamos, nuestro concepto básico es el mol. Entonces, un mol de magnesio pesa en gramos lo que pesa su peso atómico y contiene un número de Avogadro de átomos de magnesio. Entonces aquí tenemos los 3,05 por 10 elevado a 20 átomos de magnesio que nos estaban preguntando, dividido por 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de magnesio que hay en un mol. ¿Ya? Y esto nos da los 5,07 por 10 elevado a menos 4, perdón, moles. ¿Ya? Bueno, ahora tenemos que ver el peso del elemento. ¿Ya? Bueno, obviamente, como sabemos que estos son los moles, y tenemos obviamente el peso atómico,
de un mol de magnesio que pesa 24,31 gramos. Entonces, obviamente, multiplicamos el valor del peso atómico por los moles y nos dan los gramos. O sea, estamos hablando de nuevo de la fórmula que ya dijimos antes, de los moles es igual a gramos partido por el peso atómico. ¿Ya? Hemos multiplicado el peso atómico, ¿cierto?, por los moles, que calculamos recién, y nos da finalmente el valor en gramos. ¿Cuánto pesa entonces los 3,05 por 10 elevado a 20 átomos de magnesio? Pesan 1,23 por 10 elevado a menos 2 gramos. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, según lo que habíamos visto hace un momento atrás, esto todavía sigue siendo, ¿cierto?, un valor pesable, ¿ya? Menos 2. Dijimos que podíamos pesar incluso hasta 10 elevado a menos 4 gramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una cantidad de moles, 5,07 por 10 elevado a menos 4 moles, que nos dan una cantidad de gramos que todavía son pesables, porque la cantidad de átomos que hay ahí es muy grande. ¿Ya? Otro ejemplo, una molécula ahora. Tenemos una molécula que tiene 3,5 por 10 elevado a 24 moléculas de dicromato de amonio. ¿Ya? Ahí está la molécula, NH4, 2, CR2O7. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular primero el peso molecular? Este valor que está aquí, su índice, multiplica a toda la molécula que está acá adentro. Por lo tanto, entonces el peso molecular implica calcular la sumatoria de 2 por el peso atómico del nitrógeno, que está aquí, 2 por 4, 8, el peso atómico del hidrógeno, 2 por el peso atómico del cromo y 7 por el peso atómico del oxígeno. ¿Ya? Total, 252 gramos mol. Nuevamente hacemos lo mismo. Un mol del dicromato de amonio pesa lo que pesa su peso molecular. O sea, 252 gramos es lo que pesa un mol del dicromato de amonio. Y contiene un número de Avogadro de moléculas. ¿Ya? Entonces calculamos ahora los moles. Los 3,5 por 10 elevado a 24 moléculas dividido por 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas que hay en un mol, y nos da que hay 5,81 moles. 5,81 moles que hay, ¿cierto?, o que representan estos 3,5 por 10 elevado a 24 moléculas de dicromato de amonio. ¿Ya? Y nuevamente multiplicamos entonces los moles por el peso molecular, por los 252 gramos mol, y nos da la cantidad, nuevamente, de, en este caso, de lo que pesa las moléculas de dicromato de amonio en kilos, ¿ya? En kilos, porque si no podríamos tenerla, ¿cierto?, igual que en el caso anterior, en gramos, ¿ya? O sea, 1464 gramos, ¿ya? 1,464 kilos. Eso es lo que pesa, entonces, estas 3,5 por 10 elevado a 24 moléculas del dicromato de amonio. Hemos nuevamente calculado lo mismo, de la misma forma, tanto para un átomo, magnesio, como para una molécula. ¿Ya? Bueno. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? ¿No escucho dudas? Bueno, sigamos entonces. Bueno, para efectos de determinar aquí, en este caso ya, cuántos gramos de azufre se necesitan para reaccionar con 442 gramos de fierro, azufre va a reaccionar con fierro, si ambos elementos se combinan átomo a átomo para formar las moléculas del compuesto sulfuro de fierro. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí que calcular cuántos son los moles de fierro. ¿Cómo calculamos los moles de fierro? Bueno, tenemos 442 gramos de fierro, dividido por 55,85 gramos mol. ¿De dónde salió ese valor?
ese valor obviamente es el peso molecular del sulfuro de fierro. ¿Ya? En total entonces tenemos 7,91 moles de fierro. ¿Ya? Vemos aquí el valor del fierro, que es 18,9, y el valor del azufre, que es 32. Ahí tenemos el peso molecular, perdón, del sulfuro de fierro. ¿Ya? Bueno, un átomo de fierro se combina con un átomo de azufre. Y un número de Avogadro de átomos de fierro se combinan con un número de Avogadro también de átomos de azufre. Acuérdense que aquí están diciendo que se combinan átomo a átomo, ¿ya? Para formar la molécula de sulfuro de fierro. Un mol de fierro, por lo tanto, se va a combinar con un mol de azufre. Tenemos 7,91 moles de fierro. Los 7,91 moles de fierro se van a combinar entonces también con 7,91 moles de azufre. Acuérdense que estamos hablando de que se combinan átomo a átomo. Por lo tanto, entonces, los 7,91 moles de azufre ahora los vamos a transformar a gramos para calcular cuánto es la cantidad de azufre que se necesita para hacer reaccionar estos 442 gramos de fierro. ¿Ya? Ahora sí que usamos entonces el peso atómico del azufre. Lo sacamos de la tabla periódica. ¿Ya? Aquí está el peso atómico del azufre, 32,065. 32,065 por los 7,91 moles nos da 253,5 gramos de azufre. ¿Estamos? A partir de los moles de fierro, estequiometría 1 a 1, calculamos los gramos de azufre. ¿Ya? 253,59 gramos de azufre. ¿Para qué? Para hacer reaccionar los 442 gramos de fierro. De alguna manera estamos acá dando cuenta de que efectivamente la reacción estequiométricamente es completa y que la reacción es 1 a 1. O sea, la cantidad de fierro y azufre que se necesitan es combinación átomo a átomo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna duda con este ejemplo? ¿No? Vamos al ejemplo 3. Vamos a determinar ahora cuántos gramos de aluminio reaccionarían con 10 gramos de oxígeno para formar un compuesto cuya fórmula es Al2O3. Ya no es 1 a 1. ¿Ya? Ahora se necesitan 2 de aluminio por cada 3 de oxígeno. 2 de aluminio por cada 3 de oxígeno. ¿Ya? Entonces calculemos ahora cuáles son los moles de oxígeno. Acuérdense que lo que nos están pidiendo son los gramos de aluminio. Los moles de oxígeno. Moles de oxígeno dice que vamos a reaccionar con 10 gramos. Entonces son 10 gramos dividido por el peso atómico del oxígeno. Nos da 0,62 moles de átomos de oxígeno. ¿Ya? Tenemos aquí, según la combinación que yo acabo de mencionar, que por cada 3 átomos de oxígeno se combinan con 2 átomos de aluminio. ¿Ya? Entonces, 3 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno se combinarán con 2 por el número de Avogadro átomos de aluminio. ¿Ya? Estamos siguiendo la lógica simplemente de amplificando y reemplazando obviamente el número de átomos que hay obviamente en un mol. ¿Ya? Por lo tanto, ahora 3 moles de átomos de oxígeno se combinan con 2 moles de átomos de aluminio, ¿ya? Siguiendo la lógica obviamente del número de Avogadro. O sea, en otras palabras, un mol de oxígeno necesita 2/3 de moles de aluminio. ¿Ya?
Lo que hemos hecho, obviamente, simplemente es, algebraicamente, determinar cuánto es la cantidad de moles de oxígeno que se necesitan por moles de aluminio, siguiendo la estequiometría, obviamente, de la molécula. ¿Ya? Entonces, si tenemos 0,625 moles de átomo de oxígeno, se necesitarán 2/3 por, obviamente, los mismos 0,625 moles de aluminio. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos da que los moles de aluminio que se necesitan para hacer reaccionar los 10 gramos de oxígeno, estos 10 gramos se incorporaron aquí en el cálculo de los moles, son obviamente 0,41 mol de aluminio. En otras palabras, 0,625 moles de átomo de oxígeno, que corresponden a esos 10 gramos de oxígeno, reaccionan completamente con los 0,41 moles de aluminio para formar el compuesto Al2O3. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos gramos de aluminio, cierto, se necesitarían para reaccionar estos 10 gramos de oxígeno? Bueno, lo vamos a calcular ahora a partir de los moles de aluminio. Puesto que ya tenemos los moles de aluminio, lo multiplicamos por el peso atómico del aluminio y nos da, obviamente, los gramos de aluminio. O sea, se necesitan 11,3 gramos de aluminio para reaccionar los 10 gramos de oxígeno. ¿Ya? En una relación que obviamente es 2 de aluminio por 3 de oxígeno. ¿Ya? Esto obviamente ya a diferencia del caso anterior en que la estequiometría era 1 a 1, y entonces un átomo de oxígeno reaccionaba con un átomo, en el caso anterior, un átomo de azufre reaccionaba con un átomo de fierro. En este caso, 2 átomos de aluminio reaccionan con 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, obviamente la relación cambia. ¿Ya? Sin embargo, de la misma forma, podemos calcular nuevamente entonces cuánto es la cantidad en gramos de aluminio que se necesitarían para reaccionar con estos 10 gramos de oxígeno de manera completa. ¿Ya? Veamos un ejemplo siguiente. Bueno, como ya hemos visto, a partir de esta información respecto de la composición estequiométrica de la fórmula molecular, a partir de los pesos atómicos, los pesos moleculares, el número de Avogadro y el concepto de mol, podemos calcular muchas cosas. Por ejemplo, calculemos aquí un insecticida. Aquí tenemos un insecticida típicamente usado, ¿cierto?, en agricultura, por ejemplo, que es el DDT, que tiene una fórmula de C14H9Cl5, es un compuesto organoclorado, y un peso molecular que nos lo dan, que es de 354,5 gramos mol, nos dicen que cada molécula del compuesto en cuestión tiene 14 átomos de carbono, 9 átomos de hidrógeno y 5 átomos de cloro. ¿Ya? Entonces, un mol del DDT, de este insecticida, tiene, si lo vemos desde el punto de vista de moles, 14 moles de átomo de carbono, 9 moles de átomos de hidrógeno y 5 moles de átomos de cloro. ¿Ya? Bueno. Determinemos entonces para el DDT cuántos átomos de hidrógeno están presentes en los 75 gramos de este compuesto químico. ¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en los 75 gramos? ¿Qué es lo que tenemos que primero calcular? Bueno, los moles, ¿no? ¿Los moles de qué? De DDT. O sea, 75 dividido 354,5. Esto es, finalmente, los moles. ¿Ya? Y lo que está acá es la proporción de lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuántos moles de hidrógeno tiene el DDT? 9 moles de hidrógeno. ¿Ya? Dividido por un mol del compuesto y multiplicado por el número de moléculas que tiene un mol. Pues estamos hablando de un mol, hablamos de un número de Avogadro, ¿ya? De moléculas.
A partir de esto, entonces podemos calcular finalmente cuántos son los átomos de hidrógeno que habrían en 75 gramos del compuesto, ¿ya? Y la cantidad de hidrógeno que hay son muchos, obviamente. 1,15 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno hay en 75 gramos de DDT. ¿Estamos? ¿Vuelvo a Profe, repetir? disculpe, se me fue de dónde salió el 354,5. Mire a la transparencia anterior. Aquí está el peso molecular del DDT, Ah, vale. 354,5, ¿ya? 354,5. Esto que está aquí, yo ya les dije, es gramos partido por el peso molecular. Y esto son los moles. Eso que está ahí son los moles. Los gramos, 75 gramos del compuesto dividido por el peso molecular. ¿Ya? El resto es la relación que existe en moles. O sea, ahí está la relación de nuevo. Un mol de DDT tiene 9 moles de hidrógeno. ¿Estamos? Ahí está. 9 moles de hidrógeno. ¿Correcto? ¿Sí? Señor Asensio, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya. Sí. Bueno, ahí está la relación. Ay, me cuesta escribir en esta cosa. Ahí está. Un mol de DDT tiene 9 moles de hidrógeno. 6,02 por 10 elevado a 23, en este caso, ¿cierto? Átomo. X átomo de hidrógeno. ¿Estamos? De ahí aparece entonces esta ecuación de acá. 9 por 6,02 dividido por un mol. ¿Estamos? Ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Ya? Sí, profe. Y luego de esto aparece entonces el valor del cálculo de los átomos de hidrógeno. ¿Ya? Bueno, veamos otro ejemplo entonces. También con el caso del DDT. ¿Cuál es la razón de masas ahora que existe entre el cloro y el carbono? Bueno, ya sabemos que en el compuesto, si se acuerdan, tiene 5 cloro, 9 hidrógeno y 14 carbono. ¿Ya? ¿Cuál es la relación de masa que existe entre el cloro y el carbono? 5, acuérdense que tenía 5 cloro el compuesto y tiene 14 carbono. 5 multiplicado, ¿cierto?, por el peso atómico del cloro y 14 multiplicado por el peso atómico del carbono. ¿Ya? Eso nos da obviamente la relación que existe en moles en este caso, puesto que cada mol de cloro pesa lo que pesa su peso atómico, ¿ya? Lo mismo cada mol de carbono pesa lo que pesa su peso atómico. ¿No? Por lo tanto, entonces ahora nos da la relación de, luego de sacar los cálculos, de 177 dividido 168. Y eso nos da una relación de 1,05 gramos de cloro por gramo de carbono. ¿Ya? Esa es la relación de masas en gramos que hay obviamente entre cloro y carbono. Lo mismo podríamos haber hecho entre cloro e hidrógeno o entre carbono e hidrógeno. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, esto es lo mismo, pero en vez de una proporción en masa,
nos preguntan sobre una proporción en porcentaje, ¿ya? Aquí tenemos entonces el cálculo del porcentaje de cloro. La masa de cloro en un mol por la masa total de un mol del compuesto, ¿ya? La masa total de cloro en el compuesto es 5, como ya lo vimos recién, porque son 5 átomos de cloro en el compuesto por su peso atómico, ¿ya? Y un mol del compuesto en cuestión de DT lo multiplicamos obviamente por su peso molecular. Aquí estamos hablando de la proporción del mol de cloro y aquí el mol del DDT, ¿ya? Esto es mol de cloro, mol de DDT, ¿ya? Cada uno, por supuesto, en el caso del cloro con su peso atómico y en el caso del DDT con el peso molecular del DDT. Lo multiplicamos por 100, ¿ya? Para calcular obviamente el porcentaje. Esto es obviamente para calcular el porcentaje, ¿ya? Y nos da entonces, sacando los cálculos, 177,25 dividido por 345 por 100, 50%. O sea, el 50% de la masa del compuesto es cloro. De manera semejante, podemos calcular cuál es el porcentaje de los otros átomos dentro de la molécula. Y vemos ahí lo mismo, 14, porque tiene 14 átomos de cloro, perdón, átomos de carbono, multiplicado por su peso atómico, 12, dividido por el peso molecular, multiplicado por un mol del compuesto, y por 100 nos da que en carbono hay 47,43%. Y finalmente podemos sacar por diferencia la del hidrógeno, ¿cierto? 100 menos 50 menos 47 nos da que el hidrógeno es 2,57%. O podemos también calcularlo a partir, obviamente, de la misma ecuación, tal como lo hicimos con el otro caso. Sabemos que hay 9 hidrógenos multiplicados por su peso atómico, que es 1,001, y eso dividido por 354,5 y por 100, nos da obviamente el 2,57%. ¿Ya? Entonces, este compuesto, como se ve porcentualmente en masa, es mayoritariamente cloro y carbono, porque el hidrógeno obviamente es muy liviano. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿No? Eso es lo que sale después del 177,25 gramos. Tiene que ser cloro, ¿no? En vez de CC solo. No entendí la pregunta. Ahí donde dice 177,25 gramos C, tendría que ser cloro en vez de carbono, ¿no? En vez de carbono. Ahí, cuando sacó el 50%, ahí en la fracción sale 177,25 gramos. Eso, ahí sí. Ahí tiene que ser cloro porque obviamente ahí se le cortó la L. Efectivamente, eso es cloro, no carbono. Efectivamente. Correcto. ¿Ya? Bueno. Veamos esto que está aquí, que tiene que ver con la interpretación para terminar, porque ¿qué hora ya? Son las 11:04, con esto terminamos. Bueno, ejercicios de esto hay cantidades enormes. En el aula, por favor, hay varias actividades de práctica que están también certámenes con preguntas y obviamente con las respuestas, para que ustedes practiquen y para que ejerciten, porque esto es pura práctica, ¿ya? Entonces les pido por favor que revisen las actividades que están ahí disponibles en el aula. Hay actividades para que ustedes hagan y practiquen el concepto de mol, el concepto de número de Avogadro, el concepto del peso atómico, peso molecular, y obviamente el cálculo de estos conceptos aplicados a distintos tipos de ecuaciones, ¿ya? De hecho, según estuve mirando ahí en el valor del laboratorio, en uno de los ejercicios que hay ahí en el laboratorio, les aprovecho a avisar, lo estuve revisando y efectivamente es importante ocupar el concepto.
que acabamos de explicar, por lo tanto lo van a necesitar para hacer el práctico de laboratorio y responder las preguntas del práctico de laboratorio. ¿Ya? Entiendo que lo tienen que mandar a más tardar mañana, así que ahí tienen la materia fresquita para poderla ahora utilizar. Bueno, y lo mismo respecto a lo que vamos a ver ahora. Acá hay una interpretación molecular de lo que es una reacción química. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una reacción química en la cual 4 moles de amoníaco reaccionan con 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de nitrógeno y 6 moles de agua. ¿Ya? Eso es lo que normalmente vamos a ver en una ecuación, y podemos entonces decirlo desde el punto de vista molecular. 4 moléculas de amoníaco reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para dar como producto 2 moléculas de nitrógeno y 6 moléculas de agua. O podemos multiplicar cada uno de estos factores, de estos coeficientes estequiométricos que yo he mencionado, por n, donde n podría ser obviamente el número de Avogadro. O sea, 4n moléculas de amoníaco reaccionan con 3n moléculas de oxígeno para formar 2n moléculas de nitrógeno y 6n moléculas de agua. ¿Ya? Por supuesto, si especificamos que n ahora es el número de Avogadro, entonces ya pasamos directamente a hablar de moles. Y podemos entonces nombrar estos coeficientes estequiométricos como si fueran moles. 4 moles ahora de amoníaco reaccionan con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de nitrógeno y 2 moles de agua. ¿Ya? Eso entonces es una forma de pasar directamente de hablar de moles, moléculas, a hablar de estos coeficientes de la estequiometría de la reacción. ¿Ya? Entonces, un mol de amoníaco, que obviamente es lo que estamos viendo acá, tiene una masa de 0,3 gramos. Esos son, obviamente, su peso atómico. Y un mol de oxígeno pesa lo que pesa su peso atómico. ¿Ya? Pero obviamente aquí estamos hablando de una molécula de oxígeno, por lo tanto será su peso molecular, 31,99 gramos. Y lo mismo en el caso de nitrógeno, que también es un elemento, pero que está diatómico, por lo tanto será la masa de la molécula de nitrógeno, entonces su peso molecular, 28,014. Y, por supuesto, en el caso de la molécula de agua, el peso molecular de la molécula de agua es 18. ¿Ya? Entonces podemos plantearlo ahora, la ecuación que teníamos antes, multiplicando cada uno de estos valores, que son los pesos atómicos o los pesos moleculares, por el coeficiente estequiométrico de la ecuación química. Entonces podemos ver 4, que era obviamente el coeficiente estequiométrico del mol de amoníaco, por su peso molecular, ¿ya? Reaccionan con 3, porque era el peso, el número estequiométrico, ¿cierto?, del oxígeno, por el peso molecular del oxígeno, para formar 2 coeficientes estequiométricos de nitrógeno, por el peso molecular del nitrógeno, y 6 coeficientes estequiométricos del agua, peso molecular del agua, cantidades de agua en gramos. O sea, 68,12 gramos de amoníaco reaccionan con 96 gramos de oxígeno para generar 56 gramos de nitrógeno y 108 gramos de agua. ¿Ya? Hemos pasado entonces de coeficiente estequiométrico a moléculas, a moles, a gramos. Y ahora podemos establecer, obviamente, el principio de conservación de la materia. La sumatoria de este lado de la reacción y la sumatoria de este lado de la reacción tienen que ser, obviamente, iguales si queremos verificar el principio de conservación de la materia. Y por supuesto, efectivamente, la masa total consumida es igual a la masa total obtenida. ¿Ya? O sea, tenemos en ambos casos 164,12 gramos totales. Aquí entonces hay 164, ¿cuánto era? 12 gramos. Y aquí también hay 164,12 gramos. ¿Ya? Si ustedes suman nuevamente se van a dar cuenta que eso es correcto y por lo tanto ha estado, ¿cierto?, presente el principio de conservación de la materia. ¿Ya?
Este resultado que ha corroborado este principio del Lavoisier, obviamente, nos indica que no existen transformaciones detectables de masa en energía, ¿ya? Que es otra cosa, obviamente, que tiene que ver, obviamente, con otra ecuación, ¿ya? En este caso hay una conservación de la masa y, obviamente, se cumple en las reacciones ordinarias, donde, obviamente, se cumple que tampoco hay transformación detectable de masa en energía, ¿ya? Eso tiene que ver con la ecuación de Einstein. Las distintas relaciones obtenidas entonces las vamos a ver aquí en esta tabla. Aquí aparece la tabla y con esto termino. Aquí está la ecuación química, balanceada por supuesto, tiene que estar balanceada. Están las 4 moléculas de nitrógeno, perdón, de amoníaco, las 4 moléculas multiplicadas por el número de Avogadro, los 4 moles, los 4 multiplicados por el peso molecular del amoníaco y la masa en gramos, ¿ya? Lo mismo para cada uno de los compuestos químicos, y si sumamos, obviamente, en ambos lados de la ecuación, nos da los valores de los 164,12 gramos de reactantes y de productos. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Profe, no me acuerdo si usted dijo si tenía horarios de consulta. Sí. Hoy día de 12 a 1 tengo horario de consulta. Ay, ya, gracias. Entonces, como digo, vamos a dejar hasta acá la clase, porque la clase es bastante densa en esto, y vamos a seguir haciendo ejercicio la próxima clase porque necesitamos reforzar estos conceptos, así que por eso yo les pido que lo estudien durante los días que quedan. Hay un fin de semana entre medio, estudien, nos vemos el lunes, y el lunes podemos repasar de nuevo estos conceptos, vuelvo a repetir, de átomos, moléculas, peso atómico, peso molecular, mole, número de Avogadro, y calcular y aplicar estos conceptos nuevamente a algunos ejemplos, ¿ya? ¿Fue la clase cuándo la subiría? La subo hoy día subo la clase, ¿ya? Vale, Gracias, gracias. profe. Ya, estén muy bien, muchas gracias, y nos vemos, que les vaya bien con el laboratorio. Acuérdense lo que les comenté recién respecto del cálculo de mole, ¿ya? Chau, profe. Chao, chao. Ya, chao. Chao, profe.